Pensé que había enterrado mi pasado, pero todo se derrumbó en una noche. La puerta destrozada, los muebles destruidos, y allí, en la pared, un mensaje claro: nunca serás libre. Aquella advertencia era más que una amenaza. Era una promesa de que todo lo que había construido podía destruirse. Ahora estoy donde empecé, luchando por proteger lo que más me importa. Si fracaso, lo perderé todo: mi nueva vida, mis esperanzas y las personas que confían en mí. El barrio, antaño marcado por el abandono y la violencia, brillaba ahora con la promesa de una nueva era. Las fachadas de los edificios, recientemente restauradas, brillaban al sol de la mañana, reflejando la esperanza de un futuro diferente. Las calles, antes desiertas y peligrosas, estaban ahora llenas de vida, con familias paseando y niños jugando. El sonido del tráfico, las risas de los jóvenes y el canto de los pájaros llenaban el aire, creando una melodía que contrastaba fuertemente con los ecos del pasado. Pero para quienes conocían la verdadera historia de aquel lugar, las cicatrices seguían allí, ocultas a plena vista. Las marcas de bala, ahora cubiertas por capas de pintura fresca, aún eran visibles en las esquinas menos transitadas. Las pintadas descoloridas de las paredes de los callejones contaban historias de bandas y conflictos, recordatorios de una época en la que el miedo dominaba aquellas calles. Desde la ventana de su segundo piso, Marcus Blake observaba el barrio que había ayudado a reconstruir. Su mirada era atenta, pero había una sutil tensión en su expresión, como si estuviera esperando algo. Este lugar, este nuevo comienzo, era algo más que ladrillos y hormigón. Era su intento de reconstruirse a sí mismo, de enterrar un pasado que a veces parecía irremediablemente ligado a lo que era. Mientras observaba a los niños corriendo por las aceras, Marcus se preguntó si las personas que ahora llamaban hogar a aquel barrio sabían realmente lo que había costado transformar aquel lugar. ¿Sentían las mismas cicatrices que él? ¿O el pasado, como las marcas en las paredes, estaba destinado a ser borrado, dejado atrás por una capa superficial de renovación? Si te gusta la ambientación de esta historia y quieres seguir cómo se desarrolla, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. En el interior de su mansión, Marcus Blake estaba inmerso en un mundo muy distinto al del exterior. Sentado ante su escritorio de madera maciza, repasaba los planos del nuevo centro comunitario que estaba a punto de inaugurarse. Los papeles estaban extendidos ante él, llenos de notas manuscritas, ajustes y pequeñas correcciones. Marcus era un hombre detallista, alguien que no dejaba nada al azar, un hábito que había adquirido en su vida anterior, donde un error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras examinaba los planos, algo llamó su atención en la esquina de la mesa. Era una foto antigua, medio oculta, bajo un montón de documentos. La imagen era la de un grupo de hombres jóvenes, con los rostros endurecidos por la vida en la calle, armados y dispuestos a todo. Marcus sintió el peso de aquella imagen como un puñetazo en las tripas. Eran sus antiguos compañeros, la familia que había elegido cuando no tenía a nadie más. Por un momento, se quedó paralizado, con los ojos fijos en la foto. Los recuerdos de quién era y de lo que había hecho le invadieron, y se preguntó si alguien sería capaz de perdonarle o si él mismo sería capaz de perdonarse. La idea de que podría redimirse a través de lo que estaba construyendo era lo que le hacía seguir adelante, pero había días en los que no estaba tan seguro. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si solo estaba construyendo una nueva fachada,
mientras el hombre que era permanecía oculto en las sombras. Con un profundo suspiro, Marcus cogió la foto y la guardó en un cajón. Cerró el cajón con firmeza, como si pudiera encerrar su pasado con aquella imagen. Luego volvió su atención a los planos que tenía delante, obligándose a centrarse en lo que tenía delante. Este centro comunitario no era solo un proyecto, era su oportunidad de hacer algo bien, algo que pudiera compensar de algún modo los errores del pasado. Pero incluso mientras trazaba las últimas líneas de los papeles, la duda persistía, acechando en los bordes de su mente como un recordatorio de que el pasado nunca estaba realmente enterrado. La puerta del despacho de Marcus se abrió con un ligero crujido y Jamal entró tímidamente. El joven de 18 años tenía una mezcla de ansiedad y admiración en los ojos. Llevaba en la mano un montón de papeles, bocetos del proyecto del centro comunitario que estaba ayudando a diseñar. Marcus levantó la vista y sonrió, viendo en el chico una versión más joven de sí mismo, pero aún sin las cicatrices que la vida dejaría inevitablemente. «Bien hecho, Jamal», dijo Marcus, mientras el joven dejaba los papeles sobre la mesa. «Tienes un talento natural para esto. Con dedicación puedes llegar lejos». Jamal sonrió tímidamente, pero había algo en sus ojos que mostraba inquietud. Quería ser como Marcus, admiraba su carrera, pero también sentía el peso de seguir un camino tan complicado. De lo que no se daba cuenta el joven era de que Marcus lo veía como algo más que un protegido. Veía en él una segunda oportunidad para corregir los errores que había cometido en su juventud. Justo detrás de Jamal, Lisa apareció en la puerta. Lisa, una trabajadora social experimentada, había sido una presencia constante en la vida de Marcus desde que éste había puesto en marcha los proyectos de revitalización del barrio. Entró en la habitación con pasos seguros, pero su mirada siempre atenta observó a los dos con una ligera preocupación. «Veo que Jamal progresa adecuadamente», dijo Lisa, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. «¿Pero eres consciente, Marcus, de que involucrarse tan profundamente entraña riesgos?» «Soy consciente, Lisa», respondió Marcus, manteniendo el tono tranquilo, «pero no tengo otra opción. Es esto o nada». Lisa suspiró, pero no insistió. Sabía que, al igual que el barrio, Marcus estaba en proceso de reconstrucción, pero se preguntaba hasta qué punto esta reconstrucción podría realmente sobrevivir a las sombras del pasado que aún se cernían sobre él. Era bien entrada la noche cuando Marcus decidió por fin dejar de trabajar y prepararse para irse a la cama. El silencio de la mansión parecía más pesado aquella noche y sintió una creciente inquietud mientras avanzaba por los oscurecidos pasillos. Al entrar en su habitación, su teléfono móvil vibró, rompiendo la quietud. Lo cogió y vio un mensaje de un número desconocido. «No puedes huir», decía el mensaje. Simple, directo y cargado de amenazas implícitas. A Marcus se le aceleró el corazón. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer y releer aquellas palabras. Su mente se transportó inmediatamente a una época en la que mensajes como aquel eran habituales, en la que cada palabra llevaba el peso de promesas de violencia. Era como si el pasado, que tanto le había costado dejar atrás, se acercara a toda velocidad, dispuesto a arrastrarle de nuevo al abismo. Por un momento, Marcus se quedó paralizado, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono móvil. Las sombras de su vida anterior empezaron a agitarse a su alrededor, recuerdos de momentos que prefería olvidar. Casi podía oler el miedo y la sangre de aquellos días, el sonido de los disparos resonando en su mente. La seguridad que había construido con tanto esfuerzo parecía a punto de desmoronarse. Marcus respiró hondo, intentando calmar la agitación de su mente. No podía dejarse llevar por el pánico.
Con manos temblorosas, borró el mensaje, pero las palabras quedaron grabadas en su memoria, como una cicatriz que no se borra. Sabiendo que el pasado estaba más cerca de lo que le hubiera gustado, Marcus se preparó para lo que podría ser una noche larga y agitada. El día siguiente amaneció nublado, lo que reflejaba el sombrío estado de ánimo de Marcus. Siguió con su rutina matutina, pero el peso del mensaje que había recibido la noche anterior no abandonaba su mente. Mientras paseaba por el barrio, saludando a los vecinos y supervisando las obras del centro comunitario, su atención estaba siempre dividida. Cada sonido, cada movimiento a su alrededor parecía conllevar una amenaza invisible. Al doblar una esquina, Marcus vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. El vehículo no le resultaba familiar, pero trató de ignorar la sensación de inquietud que le producía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el mismo coche parecía aparecer en distintos puntos del barrio, siempre a cierta distancia, siempre vigilando. Marcus empezó a notar también otras cosas. Una sombra que parecía seguirle de cerca, extraños reflejos en ventanas y espejos, como si alguien estuviera siempre un paso por detrás. La tranquilidad que había sentido al caminar por las calles fue sustituida ahora por una vigilancia constante. El barrio, que antes parecía un símbolo de esperanza, se convertía ahora en un laberinto de incertidumbre. Durante una visita al centro comunitario en construcción, Marcus se encontró con Lisa in situ. Estaba dando instrucciones a un grupo de jóvenes voluntarios, pero se dio cuenta de la mirada preocupada de Marcus. Al terminar, se acercó a él. Su rostro reflejaba la misma preocupación. ¿Va todo bien, Marcus? Pareces tenso, comenta Lisa, con un tono amable pero perspicaz. Marcus dudó un momento antes de responder. Solo intento mantenerlo todo bajo control, dijo, tratando de sonar convincente. Ha sido una semana complicada. Lisa lo observó un momento, sus ojos buscando algo más. Si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Lo sé, respondió Marcus, forzando una sonrisa. Pero es algo que tengo que resolver por mí mismo. A medida que avanzaba el día, Marcus se daba cuenta de que no solo intentaba proteger el barrio y el centro comunitario, intentaba protegerse a sí mismo, de un pasado que sabía que no había acabado con él. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba por encima del hombro, era un recordatorio de que la paz que había construido era frágil y de que las sombras siempre estaban al acecho. La noche caía silenciosa sobre la mansión de Marcus Blake. Acababa de retirarse a su habitación, todavía luchando por librarse de la sensación de ser observado, cuando un sonido agudo y metálico rompió el silencio. Era la alarma de seguridad. Marcus sintió que el corazón se le aceleraba. Corrió al salón, donde encontró una escena de caos absoluto. La puerta de entrada estaba destrozada, los muebles volcados y el suelo cubierto de cristales rotos. El miedo se apoderó de Marcus, una sensación que no había experimentado desde sus días al margen de la ley. Sabía que no se trataba de un robo cualquiera. Era un mensaje, alto y claro, de que su pasado volvía para atormentarle. Entre los escombros, Marcus notó algo que le revolvió el estómago. Clavada en la pared con un cuchillo, había una foto antigua, la misma que guardaba en el cajón de su despacho. En la foto aparecía junto a sus antiguos compañeros de banda, todos armados y con expresiones desafiantes. Debajo de la foto, un mensaje grafiteado con pintura roja goteaba como la sangre. Nunca seréis libres. La visión le paralizó por un momento. Cada detalle parecía cuidadosamente orquestado para despertar los recuerdos más oscuros que había intentado enterrar.
El miedo y la ira se mezclaron en su interior, creando una tormenta emocional que casi le hizo perder el control. Sabía lo que eso significaba. Los que había dejado atrás, los que había traicionado al intentar cambiar su vida, habían vuelto y querían destruir todo lo que había construido. Respirando hondo, Marcus intentó recuperar la compostura. Sabía que no podía mostrar debilidad, aunque temblara por dentro. Quitó la foto de la pared y la sostuvo un momento, sintiendo el peso simbólico del gesto. Luego llamó a la policía, pero sabía que el robo era solo el principio. El pasado que había intentado dejar atrás volvía a aparecer, amenazando con engullir su nueva vida. La policía llegó poco después, pero Marcus ya sabía qué esperar de ellos. Los agentes analizaron la escena, hicieron las preguntas de rigor y le aseguraron que investigarían el caso. Pero en el fondo, Marcus sabía que el sistema no podía protegerle de lo que estaba por venir. Se trataba de una guerra silenciosa, librada en las sombras, donde él estaba solo. Cuando los policías se marcharon, Marcus se encontró solo en el salón, desprovisto de toda sensación de seguridad. Miró a su alrededor, sintiéndose pequeño ante la inmensidad del espacio vacío. El silencio de la casa, que antes le servía de refugio, ahora le parecía opresivo. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente, cada uno más oscuro que el anterior. Subió a su habitación, con las piernas pesadas, como si cargara con el peso del mundo. Una vez allí, se sentó en el borde de la cama, con las manos sujetándose la cabeza. El temblor que había estado tratando de reprimir finalmente lo abrumó, y se permitió derrumbarse por un momento. Estaba ocurriendo lo que más temía: su pasado, el que había intentado ocultar a todo el mundo, volvía para destruirle. Lágrimas de frustración y miedo comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro. Estaba a punto de perderlo todo: la vida que había construido, la gente a la que se había esforzado por ayudar, y tal vez incluso a sí mismo. Pero sabía que no podía permitirse ceder a la desesperación. Tenía que reaccionar, tenía que encontrar la forma de proteger todo por lo que había luchado. Respirando hondo, Marcus se secó las lágrimas y se puso en pie. Sabía que sería una noche larga, una de las muchas que vendrían. El juego había comenzado de nuevo, y esta vez necesitaba estar más preparado que nunca. Antes de continuar con esta escalada de tensión, suscríbete al canal para seguir todos los detalles de esta electrizante historia. Al día siguiente, Marcus decidió hacer algo que hacía mucho tiempo que no hacía. Condujo hasta el viejo almacén donde, años atrás, había comenzado su vida delictiva. El edificio, ahora abandonado y en ruinas, era un espectro de lo que había sido: un lugar de decisiones precipitadas y lealtades cuestionables, donde había aprendido las crueles reglas de las calles. El almacén estaba cubierto de grafitis, muchos de los cuales él mismo había pintado en su juventud. Las paredes, que antes resonaban con las voces de sus antiguos camaradas, ahora estaban en silencio, salvo por el sonido del viento que silbaba entre las grietas. Marcus caminó por los pasillos vacíos, cada paso cargado con el recuerdo de quién era entonces. Se detuvo en el centro de la sala principal, donde tantas veces había planeado acciones que ahora prefería olvidar. Miró a su alrededor, sintiendo la soledad del lugar. Así es como habría acabado, pensó, si no hubiera encontrado una salida. Pero aunque intentaba convencerse de que había escapado, la duda persistía. ¿Había escapado realmente o solo vivía en una ilusión temporal? Mientras avanzaba entre los escombros, Marcus se dio cuenta de que, aunque físicamente estaba lejos de aquel mundo, una parte de su alma seguía atrapada allí. El almacén representaba todo lo que había intentado dejar atrás,
pero también era un brutal recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. Finalmente Marcus se detuvo frente a una pared cubierta de grafitis, donde aún se veían sus iniciales, aunque descoloridas por el tiempo. Pasó la mano por encima de las letras, sintiendo la aspereza de la pintura bajo sus dedos. «He cambiado», murmuró para sí, pero las palabras sonaron huecas en el inmenso silencio del almacén. Esa misma tarde, Marcus tomó una decisión que llevaba tiempo posponiendo. Convocó una reunión con los líderes de las bandas que aún controlaban parte del barrio. La reunión estaba prevista en un lugar neutral, un viejo pub de las afueras, donde las paredes oscuras y la luz tenue ofrecían la intimidad necesaria para mantener conversaciones delicadas. Marcus llegó primero y se sentó en una mesa al fondo del bar. Su mirada estaba fija en la puerta y cada vez que se abría, su corazón se aceleraba un poco más. Sabía que aquella reunión podía ser el comienzo de algo muy peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Si quería proteger lo que había construido, tendría que enfrentarse a sus antiguos aliados. Finalmente, los líderes de las bandas empezaron a llegar, uno a uno. Entraron en el bar con la confianza de quien aún se siente en control. Cuando todos se sentaron a la mesa, el ambiente estaba cargado de tensión. Marcus sabía que cada palabra sería crucial. «¿Crees que puedes borrar el pasado sin más?», empezó uno de los líderes, con la voz cargada de desprecio. «Puede que te hayas convertido en un hombre de negocios, Marcus, pero sabemos quién eres en realidad». Marcus mantuvo la calma, aunque cada palabra cortaba como una cuchilla. «He cambiado», respondió, con voz firme. «No estoy aquí para revivir el pasado. Estoy aquí para encontrar una solución que impida que el pasado destruya todo lo que estamos intentando construir». Otro líder se rió, inclinándose hacia adelante. «¿Has cambiado? No seas ridículo. Una vez como nosotros, siempre como nosotros. Nunca te librarás de eso, Marcus». Las palabras calaron hondo, pero Marcus no dejó que se le notara. Sabía que la verdadera prueba no había hecho más que empezar. La tensión en la habitación era palpable. Marcus sabía que el equilibrio entre mantener la paz y ceder a la violencia era tenue, y cualquier movimiento en falso podía desencadenar el desastre. Mientras los jefes de la banda seguían presionándole, la puerta del bar volvió a abrirse y, para asombro de Marcus, entró Jamal, con los ojos muy abiertos y el semblante preocupado. «Jamal, ¿qué haces aquí?», preguntó Marcus, con la voz cargada de sorpresa y alarma. «Yo me he enterado de esta reunión. Pensé que podría ayudar», respondió Jamal con voz temblorosa. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de la atención hostil sobre él. «Solo quiero que las cosas mejoren en el barrio». Los líderes de la banda observaron al joven con interés, y uno de ellos se levantó, acercándose a Jamal con una sonrisa peligrosa. «¿Crees que puedes venir aquí y hacerte el héroe, chaval?», dijo, agarrando a Jamal por el cuello. «¿Tienes idea de con quién estás tratando?». Marcus se levantó rápidamente, intentando intervenir. «Suéltalo, no tiene nada que ver con esto». Pero el líder ignoró a Marcus, centrándose en Jamal. «Es curioso, Marcus. Hablas de cambio, pero mira a este chico. Está siguiendo exactamente tus pasos. Quizá deberíamos darle una lección sobre cómo funciona realmente el mundo». A Marcus se le estrujó el corazón. Ver a Jamal allí, indefenso y a merced de hombres como los que él había sido, le produjo una oleada de desesperación y rabia. Sabía que no podía permitir que Jamal pagara el precio de sus decisiones pasadas. Pero la situación era cada vez más peligrosa y se le estaban acabando las opciones. «Suelta al chico», exigió Marcus, tratando de mantener la voz firme. «Si el problema es conmigo, que se ocupe de mí.
Jamal no tiene nada que ver. El jefe de la banda se rió, soltando a Jamal, pero empujándolo con fuerza. De acuerdo, Marcus. Haremos esto a tu manera, por ahora. Pero recuerda que ya has tomado tus decisiones. No tenemos motivos para creer que seas diferente del hombre que siempre has sido. Jamal se levantó lentamente y Marcus le ayudó a salir del pub. Sabía que este giro de los acontecimientos había complicado aún más la situación. Ya no era solo su vida la que estaba en juego. Ahora tenía que proteger a Jamal de un destino que conocía demasiado bien. Si te interesa esta historia y quieres más giros como este, suscríbete ahora para no perdértela. El encuentro en el pub había dejado a Marcus conmocionado, pero sabía que no podía perder el tiempo. La situación estaba a punto de estallar y tenía que actuar con rapidez para proteger a Jamal y todo lo que había construido. Al día siguiente, Marcus reunió sus recursos y se puso en contacto con los aliados que aún le debían favores. Sabía que no podía enfrentarse directamente a las bandas, pero quizá hubiera otra forma de resolver la situación sin recurrir a la violencia. Marcus organizó una reunión con los líderes de las bandas, pero esta vez en un lugar diferente. Un viejo almacén abandonado, lejos de miradas indiscretas. Llegó pronto, acompañado de algunos hombres de confianza que estaban allí solo para asegurarse de que las cosas no se descontrolaban. Cuando llegaron los líderes de la banda, el ambiente estaba cargado de tensión. Sabían que Marcus estaba desesperado y eso les daba confianza. Para ellos, esta era solo otra oportunidad de demostrar que seguían teniendo el control. Entonces, Marcus, ¿cuál es el plan?, preguntó despectivamente uno de los líderes. ¿Crees que puedes comprarnos con tu fortuna? Porque si es así, que sepas que estamos dispuestos a aceptarlo. Marco, manteniendo la calma, replicó: sé que creéis conocerme. Creéis que soy el mismo hombre que conocisteis hace años. Pero la verdad es que todos cambiamos, aunque no queramos admitirlo. Los líderes se miraron confusos. ¿Qué intentas decir, Marco? Digo que no estoy aquí para pelearme con vosotros. Estoy aquí para proponer un trato que nos beneficie a todos. Si me permites continuar con mis proyectos en el barrio, me aseguraré de que tú también tengas un lugar en esta nueva realidad. No necesito mi fortuna para mí solo. Podemos hacer que esto funcione, siempre que dejes en paz a Jamal y a los demás. El líder que antes había amenazado a Jamal dio un paso al frente, mirando a Marcus. ¿Y por qué deberíamos creerte? Marcus miró al hombre con determinación. Porque no voy a volver. No se gana nada con la confrontación, pero juntos podemos crear algo que beneficie a todos. Pero si eliges el camino de la violencia, todos perderemos. El silencio flotaba en el aire mientras los líderes reflexionaban sobre las palabras de Marcus. Sabía que pisaba terreno peligroso, pero era su única posibilidad de evitar el desastre. El líder de la banda, tras un largo momento de silencio, rió amargamente. ¿De verdad crees que puedes salir ileso de esto, Marcus? Este no es un juego que se gana con palabras bonitas. Marcus, sin embargo, mantuvo su postura firme. No intento salir impune de esto, replicó, con una convicción que le sorprendió incluso a sí mismo. Estoy aquí para hacer lo que sea necesario para proteger a los jóvenes que están a mi cargo, aunque eso signifique renunciar a todo lo que he conseguido. Sacó una serie de documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa, entre él y los líderes de la banda. Aquí están los papeles que transfieren una parte importante de mi fortuna a un fondo que ustedes pueden administrar. Con esta suma, dispondréis de recursos para invertir en lo que queráis. Pero a cambio, quiero garantías de que Jamal y todos los demás jóvenes a los que intento ayudar estarán a salvo. Los hombres que tenían delante cogieron los papeles y los analizaron con interés.
El líder que había amenazado a Jamal miró a Marcus con una expresión que mezclaba desprecio y respeto. ¿De verdad vas a renunciar a todo esto? Parece que por fin has descubierto qué es lo más importante. Lo he descubierto, respondió Marcus sin vacilar. El dinero no es nada comparado con lo que está en juego aquí. Si garantiza que Jamal y los demás tengan la oportunidad de un futuro mejor, entonces vale la pena. Con un movimiento de cabeza, el líder asintió. Muy bien, Marcus, aceptaremos tu oferta. Pero recuerda, si alguna vez rompes esta promesa, no habrá más tratos. Marcus asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero el precio que había pagado era alto. La seguridad de Jamal estaba garantizada, pero su fortuna, que había utilizado como herramienta para hacer el bien, estaba ahora en manos de quienes antes habían sido sus aliados en el crimen. Los días siguientes al trato fueron para Marcus un periodo de tensa calma. Sabía que, aunque había conseguido proteger a Jamal y a los demás jóvenes, las cosas nunca volverían a ser como antes. La sensación de alivio iba acompañada de un nuevo peso. La conciencia de que su fortuna, antaño una herramienta para reconstruir el barrio, estaba ahora en manos de quienes podían utilizarla para fines muy distintos. El centro comunitario, sin embargo, seguía en construcción, y Marcus se dedicó a supervisar cada detalle. Ver los muros levantados, los espacios tomando forma, le daba una sensación de propósito renovado. Sabía que este lugar sería un símbolo de esperanza para muchos, independientemente del precio que tuviera que pagar para garantizar su existencia. Jamal, por su parte, estaba más implicado que nunca en el proyecto. Parecía haber madurado repentinamente tras su encuentro en el pub, dándose cuenta ahora de la verdadera complejidad del mundo que Marcus había intentado proteger de él. Jamal empezó a dirigir pequeños grupos de jóvenes, guiándoles en las tareas y animándoles a pensar en el futuro. Lisa también notó el cambio. Observaba a Marcus con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que había sacrificado mucho más que dinero para mantener vivos los proyectos, y eso le hacía preguntarse si realmente estaba en paz con las decisiones que había tomado. «Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, Marcus», comentó Lisa, en un momento de pausa durante una visita al centro comunitario. «Puede que sí», respondió Marcus con una sonrisa triste, «pero es un peso que estoy dispuesto a llevar, siempre que signifique que estos jóvenes tendrán una oportunidad mejor que la que yo tuve». El centro comunitario avanzaba, ladrillo a ladrillo, como una metáfora de la propia vida de Marcus, construido con esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, esperanza. Subcapítulo 6.2. La vida después del conflicto, 300 palabras. Con el paso de las semanas, Marcus encontró una nueva rutina, una que ya no implicaba el peso constante de las amenazas del pasado. Se retiró de la vida pública, optando por centrarse en actividades más sencillas y personales. La jardinería, que antes era solo una forma de llenar el tiempo, se convirtió en una terapia, un proceso de curación que lo conectó de nuevo con las raíces de lo que realmente importaba. En el jardín de su mansión, Marcus pasaba horas cuidando las plantas, sintiendo la tierra fría entre los dedos de los pies y viendo brotar la vida de cada plantón que plantaba. Era un trabajo lento y paciente, pero lleno de significado. Cada flor que brotaba era una pequeña victoria, un recordatorio de que la belleza puede surgir incluso del terreno más difícil. Aunque seguía en contacto con Jamal y los jóvenes del centro comunitario, Marcus ahora prefería dejarles el mando. Los mentorizaba desde la distancia, ofreciéndoles consejo cuando era necesario, pero permitiéndoles encontrar sus propios caminos. Jamal, en particular, parecía haber florecido, asumiendo responsabilidades que antes habrían pertenecido a Marcus.
El barrio, que seguía cambiando, reflejaba los cambios internos de Marcus. Las calles eran más seguras, la gente estaba más unida y el centro comunitario, a punto de terminarse, era un símbolo visible de todo lo que habían conseguido juntos. Aún así, en medio de esta nueva vida, Marcus sabía que el pasado nunca desaparecía del todo. Había días en los que sentía que las sombras se cernían sobre él, recordándole lo que había sido y lo que había perdido. Pero en esos momentos, volvía al jardín, encontraba la paz en el simple acto de cuidar de la vida que le rodeaba y se recordaba a sí mismo que cada día era una nueva oportunidad de marcar la diferencia. El sol empezaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el centro comunitario recién terminado. Marcus, desde la distancia, observaba en silencio cómo Jamal coordinaba las actividades del día, guiando a los niños y jóvenes que ahora acudían al centro todos los días. Había una energía vibrante en el aire, la sensación de que este espacio era algo más que un edificio. Era un símbolo de todo lo que era posible cuando se creía en el cambio. Marcus sonrió, sintiendo una oleada de orgullo y alivio. Jamal se había convertido en el líder que siempre creyó que podía ser, y ahora estaba ayudando a forjar el futuro del barrio, de un modo que Marcus nunca había imaginado. El centro comunitario era un reflejo de lo que él había intentado construir, un lugar donde las vidas pudieran transformarse, donde el pasado no tuviera que dictar el futuro. Mientras observaba, Marcus reflexionó sobre el viaje que le había llevado hasta allí. Se había enfrentado a sus demonios, había sacrificado todo lo que creía importante, solo para descubrir que el verdadero valor residía en proteger a los que venían detrás de él. Las decisiones que había tomado, los riesgos que había asumido, todo había culminado en aquel momento. Quizá la redención no consista en borrar el pasado, pensó Marcus, sino en construir algo mejor, día a día. Con ese pensamiento, se alejó del centro comunitario, sintiendo una paz interior que no había experimentado en años. El peso del pasado seguía ahí, pero ahora era más ligero, transformado por la certeza de que había marcado la diferencia. Mientras caminaba de vuelta a su mansión, Marcus sabía que su historia estaba lejos de terminar. Aún quedaba mucho por hacer, mucho por construir, pero ahora estaba preparado. Cada día era una nueva oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Si este viaje de redención te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias emocionantes y que cambian la vida como esta.